Buenas tardes, licenciado. Sí se lo escucha. Gracias. Ok, empecemos de una vez. Bueno, en la anterior clase habíamos empezado ya hablando al respecto a lo que era el concepto de finanzas, lo que era el concepto de una organización y la importancia de que ésta pueda administrar un recurso tan escaso como es el dinero. Para el administrador financiero y la toma de decisiones, pues también decíamos que es necesario el concurso de otras disciplinas del conocimiento que permita tomar decisiones lo más adecuadas posibles en la empresa. Si vemos un análisis retrospectivo de las finanzas, estas han presentado una evolución paulatina a través del tiempo, arrancando desde concebir finanzas a la contabilidad, siendo finanzas es llevar la contabilidad conforme a la ley de la partida doble y nada más, a lo que posteriormente fue pasando los años, se fueron presentando nuevos eventos, nuevos aspectos relativos al tema de finanzas, a la creación de distintos mercados y conforme también a la coyuntura que han evolucionando a través del tiempo, ¿no? Eh, a la fecha es posible hablar de que esa visión de solamente registrar las transacciones económicas financieras afectan a una empresa y concebir que eso es la finanzas y que las finanzas solo se alimenta de lo que es la contabilidad es una concepción tremendamente reduccionista, ¿no? Estamos muy lejos de ser solo eso. ¿Por qué? Porque hay un mundo de cosas que afectan a todo lo que es el mundo de las finanzas y hoy por hoy se concibe a las finanzas en un marco de una permanente y incesante inquietud de parte de los propietarios, de parte de los accionistas, a maximizar el valor de las empresas en el mercado bajo una perspectiva siempre de satisfacción al cliente. Porque en la medida que los clientes están satisfechos y la empresa crece, aumenta su riqueza, pues todo irá bien, ¿no? Entonces, para ello habrá que tomar distintas aristas de lo que significa manejar el dinero de manera más eficiente posible. En ese sentido, eh, son dos visiones que se contraponen en el tiempo, el de asumir una perspectiva de finanzas meramente tradicionales, que se circunscribían simplemente a un registro frente a unas finanzas modernas que pretenden entender y saber explicar el porqué de del porqué de determinadas estrategias financieras que constantemente en contextos tantos a la globalización que implica cada vez fronteras y el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? En ese sentido, nos no es otra cosa que saber manejar la plata, los recursos monetarios que tiene una empresa y el saber administrar significa que esa plata lo vamos a poder destinar a distintos fines, partiendo de que el recurso dinero, el recurso monetario es un recurso escaso y al otro lado tenemos fines múltiples donde se requiere dinero. Entonces, la manera en que nosotros manejamos esos recursos escasos, en este caso la plata, las monedas y los billetes, los más importantes para la empresa, los más relevantes para la empresa, estaremos ejecutando esa administración que queremos en materia de finanzas. La visión, misión, la perspectiva estratégica, todo lo que a largo plazo
como tendrá bancario. Es la organización, que es una corporación, cosa que se crea de manera independiente a lo que son los propietarios y los accionistas, con un objetivo, ¿no? Un objetivo que es una entidad con fines de lucro, también tendrá sus objetivos para el cual ha sido creada. Sin fines de lucro necesita plata financiera, con lo que es una corporación, con lo que es una como las finanzas, las empresas, la forma en que las empresas manejan su dinero. Y eso es lo que se denomina las finanzas corporativas. ¿Vamos bien, chicos, o hay algún problema en la recepción? Nick, no se entiende bien. Licenciado, no lo podemos escuchar muy bien, está muy entrecortado. Está entrecortado. Me tienen que decir porque yo voy a seguir avanzando y si no tengo una retroalimentación por parte de ustedes para saber si el sonido y la imagen está correcta, pues no lo voy a tomar en cuenta. Entonces avísenme. Entonces yo me doy cuenta ahorita porque hay unas caritas tristes y no sé, me llaman la atención y les preguntaba. ¿Me escuchan mejor ahora? Ok. Bueno, entonces decíamos que si combinábamos lo que es el concepto de la administración financiera con el concepto de organizaciones, nos lleva a hablar de lo que conocemos normalmente en muchos textos con el nombre de las finanzas corporativas, que no es otra cosa que la forma en que las empresas administran su capital, cómo toman decisiones las empresas para el manejo de su dinero, de tal manera que esas decisiones que vayan a tomar sean las más adecuadas y siempre tomando en cuenta que el dinero tiene su costo. Para ese objetivo, como les decía hace un momento, las finanzas hoy por hoy se asocian a lo que es el fin último que tienen las empresas, en este caso, empresas con fines de lucro, que lo vamos a sintetizar en lo siguiente. ¿Cuál es el fin último que tienen las empresas con fines de lucro? Unos dirán tener utilidades. Sí, es importante tener utilidades, pero más allá de tener utilidades y que éstas crezcan en el tiempo, lo más importante es lograr alcanzar que el valor que la empresa obtenga en el mercado, obtenga en su medio donde trabaja, sea lo más alto posible. A eso le llamamos la maximización del valor de mercado de la empresa. Las utilidades evidentemente incrementan la riqueza, pero es una riqueza en términos de contables, es en términos de libros. En cambio, cuando hablamos de la maximización del valor de la empresa en el mercado, no, el valor de mercado es un valor distinto a lo que es en los libros contables, porque el criterio es diferente. El valor de mercado puede ser por debajo de lo que está en la contabilidad, o el valor de mercado puede estar por encima de lo que está en la contabilidad. Vamos a un ejemplo muy básico que nos haga entender este concepto. La útil de un vehículo
¿Cuánto tiempo es? Licenciado, ¿Cuánto buenas tiempo es? Les tardes, estoy mil preguntando, no disculpas. así con silencio. Se le escucha entrecortado. A ver, señorita Brenda Mendoza, contésteme, ¿cuánto de vida útil tiene el vehículo? Yo te escucho bien, te estoy preguntando cuánto es la vida útil de un vehículo. Licenciado, buenas noches. La vida útil de un vehículo, Tiffany Chacón me dice 8 años. es Brenda, 5 años. sí. ¿Cuánto tiempo es? Es 5 5 años la años, vida ok. útil de Es un... 5 años, no es 8 años. A ver, ok. Eric Chirinos, contésteme. Cuando termina los 5 años, ¿cuánto vale en libros el vehículo? Eric Chirinos, prenda su micrófono y conteste la pregunta. Cuando Sí, licenciado. termina los 5 años, ¿cuánto vale en libros el vehículo? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijo? Eric. No, no lo escucho. Espero que esté en clase porque si no vamos a empezar a sacar. Entonces, el vehículo cuando se deprecia totalmente en libros vale $1, $1. Ese es el valor en libros. Pero ustedes pueden encontrar vehículos a $1 donde puedan ir a comprar. Imposible, ¿no? No hay ninguna empresa que esté dispuesta a vender sus vehículos a $1. Sea cual sea el estado que se encuentre el vehículo, en el mercado, o sea, cuando lo van a vender en el mercado de vehículos usados, van a poder encontrar un valor muy por encima de lo que les dé la contabilidad. Aún si lo venden como chatarra, igual van a tener un valor mucho mayor. Ese valor es el que se llama el valor de mercado. Es el que lo determina las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado. Por eso les decía que la empresa, como fin último, es que el mercado aprecie a la empresa, le asigne un valor lo suficientemente alto que haga que el valor de esa empresa sea mucho más de lo que dice su propia contabilidad. Porque cuando alguien va a comprar un negocio, no solamente se compra el negocio por lo que tiene, por los bienes que tiene, sino por la perspectiva que tiene el negocio a futuro. ¿Entienden? Si ustedes van a adquirir una empresa y esa empresa puede estar valiendo $1,000,000, puede estar manejando un mercado de clientes, una cartera de clientes bien importante a la cual se les puede vender muchas cosas. La empresa que la compre la comprará por ese valor agregado que tiene su cartera de clientes. Entonces estará dispuesta a pagar por encima de ese $1,000,000 sabiendo que si se la apropia la empresa va a poder generar muchas ganancias. ¿Ok? Entonces eso es lo que pretende, eso es lo que quiere como fin último una empresa, maximizar su valor en el mercado. Este mismo concepto puede ser aplicado para las entidades públicas. En el caso de las entidades públicas, obviamente no persiguen un lucro, no persiguen ganancias, su utilidad social de esas entidades en el mercado. O sea que la sociedad, el país valore el funcionamiento de una determinada entidad, que vea que es importante,
que aporta, que ayuda, que colabora a la solución de problemas, ¿no? Bueno, pero como nos vamos a quedar en la materia, siempre en la perspectiva de administrar las finanzas para empresas con fines de lucro, vamos a ir en esa línea. A ver. ¿Sigue entrecortado, chicos? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Pues estamos bien. En algunas Ok, partes se le escucha bien, sigamos Lice, pero entonces. después en otras se le entrecorta un poco. ¿Cómo hacemos que nuestra empresa valga lo más alto posible en el mercado? Una de las patas en la que tendremos que trabajar, uno de los ejes temáticos en los que tenemos que trabajar es en nuestros activos, ¿no? En lo que tenemos que invertir. Realmente comprar o tener activos que sean productivos, activos que sean utilizados, bien administrados, bien conservados, bien mantenidos. Entonces el mercado obviamente le va a asignar un valor alto. Volviendo a los ejemplos de, por ejemplo, de los vehículos. Volviendo al mercado de los vehículos, por ejemplo, si una empresa cuida su vehículo, hace sus mantenimientos en forma periódica, mantiene bien, en buenas condiciones físicas el vehículo, fácilmente va a poder lograr un valor alto en el mercado. Por otro lado, la empresa, como parte de su administración, siempre estará orientada a buscar cómo reducir el riesgo. Este es un tema que habíamos dicho en la anterior clase, jamás lo vamos a poder eliminar el riesgo cuando se trata de dinero. Entonces, lo que tenemos que buscar es de qué maneras logramos reducir ese riesgo. La tercera pata, el tercer eje temático, tiene que ver con la creación de valor. Creación de valor, entiéndase, de que nos dice la forma en que la empresa toma decisiones, pero que estas decisiones apunten a incrementar la riqueza de la empresa y por lo tanto la riqueza de los propietarios. Uno diría, pero siempre tomamos decisiones para subir la riqueza. No. Lo que pasa es que pueden tomar ustedes decisiones o hacer inversiones que más que ganar, haga destruir valor, genere que sus costos nuevos que vaya a generar, más que subir sus utilidades, bajen sus utilidades. Ese tema lo vamos a ver más adelante con Finanzas 3, nosotros lo vemos, cuando tomamos el tema, desarrollamos el tema de lo que se llama el valor económico agregado. Para aplicar ese método, por supuesto, tenemos que ver varios temas, entre los cuales está determinar el costo del dinero por fuentes de financiamiento, ¿no? Pero estos son los tres ejes de trabajo que va a tener una empresa, a través de los cuales permita incrementar o maximizar el valor de la empresa en el mercado. Pero en finanzas hay muchos dilemas con los cuales tenemos que vivir y manejar variables que a veces se contraponen, van en distintos sentidos. Permanentemente estamos buscando mayores niveles de rentabilidad. O sea, siempre estamos buscando ganar más. La pena es de que en la medida que ustedes buscan mayor rentabilidad, tienen que asumir más riesgo. O sea, no hay inversiones de alta rentabilidad y bajo riesgo. Porque si las hubiera, pues todo el mundo
iría tras de ellas, ¿no? Entonces, este es un primer tema. Las empresas, los accionistas exigen a los gerentes subir sus utilidades. Y los gerentes, para tener que subir sus utilidades, tienen que asumir más riesgo. El otro aspecto que nunca hay que dejar de lado es de lo que hablamos en matemáticas financieras, de la importancia de lo que implica el valor del dinero en el tiempo. Las decisiones que nosotros tomamos en materia de finanzas debe considerar, debe contemplar el tiempo y su influencia en el valor del dinero. También el financiero periódicamente tiene que tomar las decisiones de qué cantidad de plata va a destinar a inversión y qué cantidad de plata va a destinar a los gastos. Si partimos que el dinero es escaso, entonces tenemos siempre la disyuntiva de que si gastamos más, tenemos menos recursos para la inversión. Pero si aumentamos la inversión y no es así el gasto, pues estamos dejando de lado al descubierto grados de insolvencia que podamos llegar a tener. Entonces, la empresa tiene que buscar ese equilibrio, ¿no? Un equilibrio y un criterio que permita decir hasta qué punto es recomendable gastar y hasta qué punto invertir. También tenemos decisiones relativas a los costos de oportunidad, que significa tomar decisiones en materia de inversión. Si nosotros decidimos invertir en determinada fin, en un determinado bien o en determinado negocio, estamos dejando otros negocios que podrían haber generado otra rentabilidad. Ese sacrificio, ese costo que dejamos de lado es lo que se conoce con el nombre de costos de oportunidad. Entonces el financiero tiene que saber evaluar y cuantificar cuál es ese costo de oportunidad, cuál es esa ganancia que estamos dejando de lado al tomar una decisión. Financiamiento apropiado no es otra cosa que el financiero tiene que saber hacer el mix de las fuentes de financiamiento. O sea, partimos que el dinero tiene su costo. Entonces, lo lógico será buscar fuentes de financiamiento, buscar plata más barata para ser utilizada. Esas serán las decisiones que tiene que tomar el financiador, ¿no? ¿Cuál es la plata más barata que podemos optar? Y por tipo de fuente de financiamiento. Pues todos estos temas no lo vamos a ver en Finanzas 1, pero sí lo vamos a ir viendo en todo lo que son finanzas. El grado de apalancamiento, podemos ahí medir el apalancamiento financiero, el apalancamiento operativo y la cantidad de plata que nosotros podemos traer por cada peso que el dueño o el accionista invierte en la empresa. Apalancamiento operativo y financiero vamos a ver en esta materia un poquito más adelante. Diversificación eficiente también es un tema súper relevante que el financiero tiene como tarea, que es una de las herramientas que usa para minimizar el riesgo. Ya sabemos que no podemos eliminar el riesgo, pero lo que buscamos es reducir el riesgo. Y una de las formas de reducir el riesgo es diversificar. Diversificar ventas, diversificar inversiones, diversificar capital humano, etcétera. Pues hay varias cosas que podemos hacer para no asumir un riesgo. Desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, las personas que manejan los sistemas informáticos, los programadores que hay dentro de una empresa, se han vuelto de un tiempo a esta parte súper importantes, porque como ellos solo saben cómo manejar los programas puentes, ante la ausencia o vacación o amenaza de irse, la empresa queda expuesta a un sinfín de riesgos
porque sus sistemas de información pueden caer. Entonces, la manera en que se puede reducir ese tipo de riesgos es capacitar a 2 o 3 personas que sepan hacer lo mismo. De tal manera que si una persona se quiere ir, pues se puede ir y van a quedar 2 que van a entrar. Y lo otro es generar una serie de backups que permitan a cualquier persona que sepa fácilmente darse cuenta cómo están elaborados ciertos programas, cómo se administran estos programas, ¿no? Entonces, miren, hay un mundo de temas, hay un mundo de problemas que el administrador financiero tiene que resolver en la empresa. Y eso es lo que vamos a ir viendo con granitos de arena, cómo podemos ayudar en cada uno de estos temas. Decía que en Finanzas 1 se aboca a resolver temáticas o toma de decisiones en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, tenemos que transmitir herramientas que a ustedes les permita administrar billetes y monedas, el efectivo, el activo disponible. Herramientas que les permita administrar su cartera, sus facturas, sus cuentas por cobrar. Herramientas que les permitan tomar decisiones en materia de almacenes, en almacenes de inventarios, de materia prima, productos en proceso, etc. Y también ver qué herramientas podemos usar para administrar nuestras fuentes de financiamiento, o sea, de dónde sacamos plata en el corto plazo. Pero también habrán importantes decisiones que tenemos que tomar en el largo plazo. ¿Cómo qué? ¿Qué tipos de inversiones hacer? ¿De dónde sacar plata para cubrir esas inversiones? ¿Cómo vamos a pagar a nuestros socios sus dividendos? ¿Cuánto vamos a pagar cada qué tiempo, etcétera? Y por supuesto, tiene que ver con decisiones de índole directivo, ejecutivo, ya que la experiencia y la formación que puedan tener los gerentes determinarán también decisiones buenas o malas. Entonces, todo esto nos permitirá, tendríamos que ver de qué manera podemos tener la forma de medir si esas decisiones han sido las mejores y que puedan ser traducidas en metas que serán alcanzadas en el plano financiero, ¿no? Así como tenemos muchos problemas que resolver al interior de la empresa, pues el administrador financiero y toda la empresa como tal, pues tendrá también un montón de desafíos que están fuera de la empresa, ¿no? Hablábamos de la competitividad, por ejemplo, que las empresas incesantemente deben ser cada vez más competitivas. Y eso pasa por lograr una máxima eficacia y eficiencia, de lograr costos más baratos, productos de calidad, delegar con otros productos a mercados lo más lejos posible. Hablamos de un contexto donde permanentemente todas las cosas están cambiando, y si nosotros no entramos a ese nuevo coche que es el desarrollo de tecnologías, podemos quedarnos atrasados y que nuestra empresa pueda desaparecer en su momento. Hablamos de que se han caído las fronteras físicas en materia de mercados. ¿Por qué? Porque ahora podemos comprar por el internet las 24 horas del día, las 7 días de la semana. No nos cuesta más que contactarnos directamente con proveedores. Entonces, hoy por hoy las empresas tienen un mundo de problemas que resolver hacia afuera como hacia adentro. Y que obviamente los ejecutivos, los llamados a responder, a encontrar estos resultados, trabajan con una presión alta, con un estrés, es lo que llamamos el estrés, de que permanentemente nuestro administrador financiero, que es el rol que nos interesa, está siempre pendiente de cómo lograr todos estos objetivos lo más rápido posible.
Y no solamente en el plano de empleado, ¿no? Sino también en el plano personal. Si ustedes hacen un emprendimiento empresarial, tienen que tomar decisiones, tienen que salir al mercado, tienen que ser eficientes, tienen que ser lo suficientemente aptos para saber cómo sobrevivir ante posibles competencias, ante competencias desleales, ante contrabandos, ante huelgas, ante un mundo de cosas que se les puede aparecer. Y obviamente todo eso tiene que permitirles, a pesar de todos esos problemas, sacar resultados positivos, sacar rentabilidades. Entonces, este es el mundo en el cual el financiero, la persona que trabaja en la toma de decisiones en materia de plata, tiene que ir resolviendo paulatinamente. ¿Ok? Bueno, hay muchos otros temas más que nuestros amigos financieros tienen que ver y que tienen que ver con temáticas mucho más sofisticadas, pero obviamente eso lo guardo para una maestría en finanzas, porque ya requiere conocimientos de desarrollo de temáticas mucho más concretas, mucho más especializadas. Nosotros, con este rápido preámbulo que hicimos, es concentrarnos en entender cómo se va a mover el financiero, cómo se mueve el tomador de decisiones en materia de finanzas, en el marco de lo que es la administración financiera para las empresas con fines de lucro. ¿Ok? Poquito de paciencia porque toda esta parte es netamente conceptual, pero necesito por lo menos decirles, mencionarles para que me puedan entender por qué permanentemente vamos a ir haciendo alusión a temas de riesgo, a temas de rentabilidad, a temas de decisión, etcétera. Porque lo que pretendemos es formar administradores y los administradores toman decisiones, sean cual sea el nivel que le corresponde, pero tiene que tomar decisiones. Denme un minutito, voy a cambiar la posición de la computadora para ver si logramos una mejor señal. Denme un segundo. ¿Cómo me escuchan, chicos? ¿Igual o algo mejor? Sí, se le escucha. Mucho mejor, licenciado. Ok. Digamos entonces, chicos. Bien, entonces ya entendemos qué es la administración financiera, qué es la gestión financiera. No es otra cosa que una partecita de lo que es la ciencia de la administración de empresas, que en este caso estudia
la forma en que se puede manejar el dinero en empresas con fines de lucro, ¿no? Habíamos anticipado que es importante tomar buenas decisiones sobre los activos en que invertimos, hacer buen uso de estos activos y saber qué adquirir, es decir, qué inversiones hacer, porque todas las inversiones que hagamos tienen que ser con la perspectiva de ganar la mayor rentabilidad posible. También habíamos hablado de que es importante saber qué cantidad de platita invertir y qué cantidad de platita destinar a los gastos de operación. Y finalmente es importante administrar eficientemente los activos de la empresa, es decir, utilizar las cosas para lo que compramos. Si compramos un vehículo y le asignamos a un jefe de la empresa, este vehículo no puede ser utilizado para otros fines que no sea lo que está previsto dentro de la empresa. También hablamos de que es importante maximizar la riqueza de la empresa y minimizar el riesgo, para que la combinación de estas dos cosas nos permita obtener los mejores resultados. Esto nos lleva a que tenemos que analizar inversiones, tenemos que analizar la forma en que conseguimos plata, la forma en que administramos los activos y los podemos medir. Los podemos medir utilizando distintas mediciones para medir el grado de liquidez, el grado de endeudamiento, los niveles de rentabilidad, la capacidad que tiene una empresa para administrar sus activos, para prestarse, el grado de apalancamiento. Todos estos temas que estamos aquí simplemente enunciando, los vamos a ver de a poquito en lo que es, por ejemplo, los indicadores financieros, que son los índices con los cuales vamos a ir midiendo cuán buenas o malas han sido las decisiones de una empresa. Las decisiones que tiene una empresa, sobre todo en materia de inversión, son las decisiones más difíciles. ¿Por qué? Porque es mucha plata, ¿no? Cuando se invierte es mucha plata. Sus beneficios, su rendimiento no es cuantificable generalmente en el corto plazo. Hay que esperar plazos largos para que estas inversiones maduren, para que rindan frutos. O sea, en otras palabras, son muy pocas cosas en las cuales ustedes pueden invertir hoy día y en 3, 4, 7 meses ya estar encontrando sus resultados y saber si ha sido buena o mala la decisión. Normalmente hay que esperar más tiempo. Y el otro tema en decisiones de inversión tiene que ver con la característica que estas normalmente son irreversibles. O sea, es muy patético, es muy caótico dar marcha atrás. Una vez que hemos tomado la decisión y hemos empezado a invertir, dejar de invertir y abandonar la inversión, pues tiene graves consecuencias en materia de finanzas, en materia de la tesorería. Pues por eso normalmente son inversiones irreversibles. Una vez que sabemos en qué invertir, tenemos que buscar y de dónde vamos a sacar plata. Como vamos a ver paulatinamente, el de pedir plata al socio, al propietario, no es una de las mejores medidas, porque normalmente la plata que coloca el dueño, la plata que pone el accionista, llega a ser la plata más cara. Su costo es más caro que un préstamo. ¿De qué se ocupa entonces en ese sentido nuestro administrador financiero? Busca plata para cubrir el día a día, es para cubrir sus costos y sus gastos de operación. Busca plata para invertir, busca plata para pagar los préstamos, si tiene préstamos, capital e intereses, y también tiene que buscar plata para pagar dividendos a los socios, para que estos reciban su premio por la plata que han dejado. ¿Qué hace para el efecto? Lo que hace es elaborar un presupuesto económico y un presupuesto financiero, ¿no? Que son estimaciones
los requerimientos de dinero que para el próximo año va a necesitar la empresa o para los próximos 5 años, 10 años. Una tarea que hace nuestro administrador. Para elaborar un presupuesto económico es como proyectar un estado de resultados. Ustedes proyectan sus ingresos, sus costos, sus gastos, el pago de intereses, y si elaboran el presupuesto financiero, tienen que considerar una proyección de cuánto dinero van a devolver del capital que han recibido como préstamo, los desembolsos también de préstamos futuros que se piensa, cuánto de inversiones van a hacer, cuánto van a pagar a los socios, cuánto van a devolver a posibles accionistas que quieran irse de la empresa, cuánto van a recuperar de la mora que ustedes tienen pendiente de cobro a la fecha. Entonces, hay varias tareitas que estos dos presupuestos, el económico y el financiero, nos van a dar insumos al saber proyectar. Nosotros vamos a aprender a proyectar presupuestos económicos y financieros de corto plazo y de largo plazo, o sea, es decir, para un año abierto por meses y para más de un año abierto por años. Después, nuestro administrador financiero tiene que saber tomar decisiones. Estas decisiones en materia de inversiones y de gastos tiene la disyuntiva de que o lleva más plata para el gasto, para cubrir la compra de materia prima, cubrir salarios, mantenimiento, servicios, etcétera, o lleva más plata a invertir, proyectos nuevos, construcciones nuevas, vehículos nuevos, computadoras nuevas, etcétera. Y el criterio que va a utilizar el administrador financiero es uno solo. ¿Con cuál gana más? Entonces la pregunta, si ustedes dicen, ¿conviene gastar más o invertir más? Depende. ¿De qué depende? De que si lo llevan al gasto y con el gasto ustedes pueden subir la utilidad más de lo que ustedes podrían lograr llevando su plata a una determinada inversión, entonces ahí la decisión cae por su propio peso, ¿no? Saber cuánta plata más llevan al gasto, cuánta plata más llevan a la inversión, tiene como criterio definidor el tema de la rentabilidad. Lleven su plata donde gane más, así de simple. Y en el tema de financiamiento, es decir, de buscar plata que nos puedan dar, habrá que hacer una combinación de plata que podemos conseguir prestado, buscando fuentes baratas, es decir, que nos den plata prestada, pero a tasas de interés bajas. O también pidiendo nuevos recursos a los socios o a los accionistas, en la medida que podamos financiar el pago de sus dividendos. Tarea 3 es buscar plata. Podremos encontrar créditos o préstamos de corto y largo plazo. En lo posible, préstamos sin garantía, porque en la medida que la empresa da garantías, asume mayor riesgo. O la otra línea es buscar plata propia, emitiendo más acciones preferentes, más acciones comunes, o no pagar dividendos y por lo tanto retener utilidades, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Es que de herramientas para este objeto, lo que vamos a hacer son las técnicas de cómo calcular el costo del dinero. Y el costo del dinero lo vamos a calcular a través de dos metodologías que utiliza información fuera de la empresa y dentro de la empresa. Uno será la WACC, la teoría del costo promedio ponderado de capital, y la otra técnica será el KPM, ¿no? Es un modelo que permite utilizar variables exógenas, es variables de mercados de valores para poder determinar cuánto vale el costo de capital.
Función número 4 es que saber administrar los activos es tarea no solo del administrador financiero, no solamente del área administrativa, sino de toda la empresa en su conjunto. Y la manera que nosotros administremos bien los activos, vamos a tener buenos ingresos financieros. Tarea número 5, tenemos que saber evaluar y controlar cuál es nuestra posición financiera. Cuando hablamos de posición financiera, significa de medirla a la empresa en distintas líneas. Medir su grado de endeudamiento, medir el grado de generación de recursos, medir el grado de financiamiento propio, medir el grado de solvencia, medir el grado de liquidez. Entonces, tenemos que hacer una medición integral en forma periódica de la marcha del negocio, ¿no? Al final del mes, al final del año, al final del quinquenio, etc. Y ahí están los temas que hace un momento les anunciaba. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Les decía, cuando elaboramos un presupuesto económico y un presupuesto financiero, proyectamos ingresos, proyectamos costos y gastos, proyectamos el pago de intereses, todo eso con el presupuesto económico. Y con el presupuesto financiero proyectamos inversiones, proyectamos el pago de dividendos, proyectamos las nuevas entradas de capitales o salida de capitales, proyectamos futuros desembolsos de préstamo o pago de capital. Entonces, con estos dos presupuestos manejamos la proyección de estas diferentes variables que ustedes pueden ver y que son proyecciones que pueden ser elaboradas tanto a corto como a largo plazo. A través del análisis de rentabilidad, lo que les decía hace un momento, se toman decisiones en materia de inversión, ¿no? Una cosa es calcular la rentabilidad histórica que nos determina la contabilidad a través del estado de resultados y el nivel de utilidad que sacamos. Esa es una rentabilidad histórica. Podemos sacar cuánto hemos ganado como empresa durante la gestión 2021. ¿De dónde? De su balance. Específicamente del reporte que se llama estado de resultados. Pero los tomadores de decisiones, como les decía hace un momento, las personas de negocio no toman decisiones estrictamente y solo en base a la contabilidad. Lo que les interesa es el futuro. Y el futuro implicará el saber proyectarla a la empresa para ver si la rentabilidad futura que se estima que se va a lograr es interesante. Si queremos saber qué fuentes de financiamiento vamos a utilizar, yo les decía, vamos a utilizar técnicas que nos permitan saber cuánto cuesta el dinero. ¿Cuáles son esas técnicas? Les decía, es el modelo del KPM o las siglas en inglés, ¿no? El KPM significa Capital Access Pricing Model. O puede ser la WACC, que también son las siglas en inglés, que es Weighted Average Cost of Capital, que no es otra cosa que el costo promedio ponderado de capital. Se los pongo así en inglés porque normalmente la mejor literatura en materia de finanzas viene en inglés. Los modelos financieros, que también vienen en muchos CDs o muchos aplicativos, también suelen utilizar muchas de estas palabritas en inglés. Por eso es importante estar de alguna manera u otra familiarizado. En materia de dividendos, tenemos que aplicar técnicas que nos permitan demostrarle al socio, al propietario, que cual sea la política en materia de dividendos que la empresa adopte, el socio, estoy hablando del socio común, porque puede haber también socios preferentes, en el caso del socio común,
el accionista común, a través de la política de dividendos, es posible demostrarle que sea cual sea la decisión adoptada, esta le va a representar la misma rentabilidad. Eso lo vamos a ver cuando podamos calcular la curva de indiferencia del accionista en el tema que abordemos de política de dividendos. Cuando hagamos diagnóstico de la situación financiera de la empresa, vamos a utilizar herramientas como son los indicadores financieros, como son el análisis de estructura, que no es otra cosa que un análisis horizontal, un análisis comparativo de distintas cuentas a lo largo del tiempo, o técnicas de análisis vertical, como es el análisis de estructura, que nos permitan analizar las variables solo de un año, no comparando con otros años, solo de un año, haciendo una serie de relaciones entre variables que se han suscitado en el mismo año y por un periodo de un año nada más. Y a esto le podemos añadir todo lo que son las estimaciones del presupuesto económico y financiero. Ahora, otra cosa que ya les estoy una y otra vez machacando es que el administrador financiero no toma decisiones solo en base a la contabilidad. Hemos dicho, toma decisiones en base a otras disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Por ejemplo, la economía. Porque el administrador financiero tiene que saber si, por ejemplo, el país está experimentando procesos altos de inflación, que eso significa que se van a incrementar precios, o está experimentando fenómenos como el desempleo y por lo tanto tal vez hay menor ingreso en las familias. Y si las familias no tienen plata, puede ser de que nuestra empresa esté vendiendo productos que son muy suntuarios, es decir, de lujo, y que probablemente ante esta situación vayan a bajar su demanda, ¿no? Necesitamos saber variables de la economía, como por ejemplo las tendencias en las tasas de interés, las tendencias en el tipo de cambio. Todos estos temas tienen que ver con la economía, pero que el administrador financiero debe saber, que no puede cerrar los ojos. Por ejemplo, tiene que saber cómo está yendo el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Ustedes dirán, es una variable que no le afecta a la empresa. Lo que pasa es que en nuestro país hay un decreto que dice que si el crecimiento del Producto Interno Bruto es arriba de una tasa de crecimiento X, que se la conoce muy bien, habrá un segundo aguinaldo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto del año 2022, sí o sí tendremos que ver mínimamente saber si se estima que el año 2022 el crecimiento del PIB va a rebasar el 4.5% o no. Porque si pensamos que va a rebasar, si las proyecciones que ha dado el propio Ministerio de Economía y Finanzas dice que va a ser por encima, entonces ustedes tienen que presupuestar financieramente un segundo aguinaldo en diciembre, ¿no? Entonces, esto nos dice que el administrador financiero debe sí o sí conocer otros temas. De la contabilidad, ni que se diga, es obvio que vamos a recoger muchas cosas de la contabilidad, pero siempre asumiendo diferencias. El contador, por ejemplo, el contador registra utilizando el principio del devengado, que es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En cambio, al financiero, lo que le interesa es el flujo de caja. Cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. En el principio del devengado no es el criterio cuánto dinero, sino cuándo se genera el hecho, la transacción, el hecho generador. Y se procede a hacer el registro como ingreso, como gasto, como costo.
Hay empresas que, por ejemplo, pueden tener pérdidas consecutivas en el estado de resultados, pero si ven caja y bancos tienen harta plata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dimensiones distintas. Una es la rentabilidad económica, una rentabilidad contable, y otra cosa es el tema del flujo de caja y relacionado a la cantidad de dinero. Normalmente el contador toma sus decisiones en base a información, documentos, todo que le permita hacer el registro contable, hacer el asiento, ¿no? Por eso es que son siempre antipáticos de pedir la carta, la factura original, de fijarse las fechas, de que haya actas de recepción. Todo eso va junto a un comprobante contable. Para el financiero no es suficiente eso. Primero, que toma decisiones no hacia atrás, sino hacia adelante. Y segundo, va considerando otro tipo de técnicas, otro tipo de disciplinas para tomar su decisión, que no es solo contabilidad. Para una buena marcha de la empresa, es importante, muchachos, que ustedes consideren desde el punto de vista financiero que una empresa es un sistema y es un sistema abierto. Entonces, lo que vayan a aprender en la teoría de sistemas, con todo lo que dice Simon, Bertalanffy, etcétera, es importante, porque la empresa es un sistema que tiene sus propios subsistemas, pero es un sistema abierto. Es importante en la empresa que los niveles más altos de decisión, que son los directorios, estos directorios sean conformados por gente que sepa, por gente que tiene experiencia, porque este es el grado más alto de toma de decisiones. Entonces, tienen que tomar decisiones la gente que sepa, no la gente que cuenta buenos chistes o habla bien. Es importante mostrar liderazgo gerencial, no solamente hablar de un liderazgo, sino mostrarlo, reflejarlo. Un gerente que llega temprano, un gerente que cumple con los principios y valores de la empresa. Es importante generar una cultura empresarial con todos los funcionarios. Es importante el trabajo de equipo. Es importante tener valores. Es importante que todos los funcionarios sean creativos, propositivos. Pero también es importante medirlo. No podemos pensar de que vamos a planificar y luego nos volvemos a ver en diciembre para ver cómo nos ha salido. No, tenemos que hacer un monitoreo permanente, un seguimiento permanente que nos permita medir si estamos alineados o estamos distanciados a los objetivos financieros que tenga una empresa. Entonces, con esto, lo que les estoy diciendo en pocas palabras, chicos, es que cuando una empresa planifica de manera integral, con todos sus componentes, implica la empresa. Y si nosotros planificamos desde el punto de vista financiero, esta planificación financiera no está divorciada del resto de la planificación que tiene la empresa. Es una de las tantas patitas más que planifica la empresa. La empresa planifica sobre sus recursos humanos. Está bueno, pero esos recursos humanos tienen un costo, tienen un salario, tienen unos aguinaldos, tienen antigüedad, tienen beneficios sociales. Entonces tiene un componente financiero. Una empresa planifica su mercado de clientes. Y estos clientes pagan. Por lo tanto, esos clientes que compran y pagan tienen un componente financiero porque eso va a permitir generar los futuros ingresos, las futuras recaudaciones. Una empresa planifica desde el punto de vista técnico todo su proceso productivo. Sí, pero ese proceso productivo también tiene su componente financiero, porque estamos hablando de materias primas que tenemos que comprar, activos fijos que tenemos que renovar, activos fijos nuevos que tenemos que comprar, adquirir, hacer un adecuado mantenimiento de estos activos fijos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, toda esta planificación que hace una empresa y que nosotros, por razones de tiempo,
lo desmembramos, lo segmentamos en distintas materias que damos, no se debe entender como nichos totalmente independientes y separados. Todos tienen que ver, todos están interrelacionados. Y lo mejor de todo es de que todos esos ámbitos normalmente se requieren la asignación de recursos financieros. Y la planificación financiera es tan importante en cualquier tipo de reunión o de toma de decisiones respecto a qué hacer o qué comprar. ¿Quién tiene el mayor poder de influenciar en las decisiones? Es el que maneja la plata, ¿no? Si estamos en un grupo, se me ocurre, les digo, a ver chicos, vamos, hoy día vamos y obviamente consumir. Entonces, ¿quién define qué comprar, hasta cuánto comprar, etcétera? Es el que tiene la plata, ¿no? El que tiene la plata dirá, bueno chicos, pueden pedirse las decisiones, decirle también, pueden comprar o pedir todo lo que quieran. Entonces, ¿quién va a determinar? Es el que tiene la plata. Por eso es que en las empresas, en la vida real, cuando estamos manejando presupuestos y tenemos que recortar presupuestos cuando no alcanza el dinero, el que hace todas esas tareitas es el administrador financiero, el gerente financiero, el director financiero, ¿no? Por eso es tan importante, tan pesado, siempre activamente presente. Les conté, que no solamente, no todo es una taza de leche. Hay administradores financieros que son también como caballos de carrera, ciegos, ¿no? Solamente ven adelante, no ven a los costados, no ven a los contribuyentes. Entonces pueden haber oportunidades que se dejan de lado por no haber tomado una buena decisión financiera, que por que sobre pretexto de que no hay plata, que tenemos que cuidar, que no es necesario esto, que puede cuidar, que nos puede costar más barato hacer la reparación, etcétera, podemos estar incurriendo en otros costos o dejando de lado de percibir buenas ganancias. Ok, sigamos. Esto es lo que les mencionaba hace un ratito. Miren, hoy por hoy hay otras temáticas en el tema financiero que son súper relevantes, de temas que se pueden abordar más adelante en temas más específicos de mucha mayor especialidad, como son la teoría de señales, la teoría de costos de transacción, la teoría de la agencia y la regulación, el riesgo moral, teoría de recursos y capacidades complementarias, teoría de valoración de opciones, teoría de valoración por arbitraje, se puede ir profundizando en materia de finanzas, ¿no? Obviamente no nos daría tiempo ni 4 ni 6 meses para poder abordar cada uno de estos temas de manera mucho más específica. Ok, ahora chicos nos vamos a ir a lo que ustedes ya conocen, que es la contabilidad. Y como les decía, no vamos a aprender a hacer contabilidad, pero sí vamos a aprender a interpretar lo que genera de información la contabilidad. Entonces, para el día miércoles vamos a preparar un control de lectura que lo van a dar a través del sistema Moodle, de la plataforma Moodle, donde ese control se va a abrir a las 18:35. Les voy a dar 5 minutitos para que se conecten y probablemente
Va a durar unos 10 minutos, algo así, donde vamos a hacer un control de algunas preguntas relativas a la contabilidad. Necesitamos ver, por ejemplo, recordar qué es la contabilidad, qué son los estados financieros, para qué sirve o cuál es el objetivo de cada uno de los estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios internos? ¿Quiénes son los usuarios externos de la contabilidad? ¿Cuántos tipos de asientos de contabilidad nos han enseñado? ¿Cuáles tipos de asientos hay? Clasificación de los estados financieros. Temas como, por ejemplo, a un tema sub contabilidad generalmente aceptados. Entonces, sobre estos temas que son relativos a la contabilidad, les voy a tomar un control de lectura. Se supone que ustedes han avanzado esa materia, porque para tomar finanzas uno tiene que haber pasado contabilidad básica, tiene que haber pasado matemáticas financieras, tiene que haber pasado contabilidad de costos. Entonces, se supone que saben. Entonces, lo que hacemos es este control de lectura para un poquito homogenizar después en una media hora las respuestas que vayamos a ver sobre la contabilidad y después ir analizando estado financiero por estado financiero y ver qué tipo de información nos da cada uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es interpretar la información que genera la contabilidad. Es como el doctor, ¿no ve? El doctor, no, ¿cómo puede hacer un diagnóstico de un enfermo si no sabe cómo funciona un riñón, si no sabe cómo funciona un corazón, cómo funciona el sistema respiratorio? Tiene que saber. ¿Y cuáles son los síntomas cuando uno tiene problemas cardíacos? ¿Cuáles son los síntomas? Sin que trae la contabilidad. Diarios, ni libros mayores, ni balance de sumas y saldos. No puede ser eso, ya sabe. Pero sí lo que necesito es que recuerden estos conceptos básicos. Disculpe, licenciado, ¿a qué hora dijo que iba a ser el Ok. control? Entonces, muchachos, nos vemos el día miércoles. A su compañero de clases le voy a ratificar las directrices del control de lectura, todo lo que les expliqué hace un momento, ¿no? A qué hora va a entrar, van a entrar al sistema, a qué hora se va a abrir las preguntas, a qué hora se van a cerrar y sí, se va a dar, el sistema lo voy a programar para que se abran las preguntas 18:35. Y como les digo, no va a durar más allá de 10 minutos. Si no, nos van a